Hemos regresado a Argumentos, gracias por seguir en sintonía de este espacio a través de la señal de Globovisión. Hemos venido analizando el panorama político nacional, también el tema internacional, los temas que son noticias, los que la población también se mantiene atenta. Bueno, digamos que hay una población que sí, que está siguiendo muy de cerca todos estos elementos, hay otra que está dedicada a resolver el tema de su día a día, el tema económico-social, aquellos que pues desestiman este tipo de acciones, como hemos conversado, falta de credibilidad, porque dicen, bueno, ya este tipo de amenazas la hemos visto en el pasado y no ocurre nada, pero también hay otros elementos, por ejemplo, la cohesión del chavismo, que si bien pueden haber un chavismo desencantado frente a estos temas de una posible incursión militar o de amenazas extranjeras, pues se cohesionan en la causa pues, de defender al país. Sí, allí los partidos políticos, Rosa, específicamente de la oposición, tienen unas tareas fundamentales que creo que les va a permitir, uno, la supervivencia dentro del sistema, dos, el crecimiento orgánico de su militancia, tres, recuperar la confianza y poderle brindar certezas a la población, y cuatro, tener una visión conjunta de país a largo plazo, es decir, un proyecto económico, político e ideológico además, porque no podemos vaciar la política de la ideología. Considero que lo primero, Rosa, es evitar no parecerse al otro y tratar de alguna manera de disipar lo que es la violencia política y esos discursos de odios o discursos confrontativos que en el fondo están cargados de cansancio sobre la población. Lo segundo es la formación política para toda la militancia y todas estas organizaciones que son parte del nuevo sistema político. Lo tercero, que creo que también es importante, es la escucha activa y presencial en las comunidades. No dejarlo todo a las redes sociales, a la interpretación de un noticiero, un titular. Yo creo que aquí el político tiene que regresar a las calles, tiene que hablar con la gente más Y esas necesitada. reflexiones la han hecho desde el gobierno, el presidente Nicolás Maduro, la hacía Hugo Chávez en el pasado, del tema de que el político debe estar en la calle, y desde la oposición pues también es válida esa reflexión, porque al final ese es Absolutamente. el trabajo del político. Absolutamente válida, Rosa. Yo creo que un político no puede estar acuartelado en una oficina. Hay que tener roce social, respirar el oxígeno de la calle, de Capitolio, del Paraíso, del centro, de Petare, de todos los sectores de la ciudadanía, porque el político tiene que comprender la emoción de la gente, el lenguaje de la gente, las aspiraciones, por supuesto, y sus capacidades. Y también generarle confianza a la gente de que no es una promesa electoral, no es una promesa ni una consigna repetida y refrita de las redes sociales, porque aquí el problema en Venezuela es que se refritan las consignas políticas. Pero el deber de un político es rehumanizar la política y poner por encima de cualquier diferencia la calidad de la vida de la gente, su dignidad humana, lo que en sociología llamamos incluso nosotros la pirámide de Maslow, que son las necesidades fundamentales para la supervivencia y la autorrealización de la gente. Y lo tercero y último, yo creo que lo importante es que la gente entienda o recobre la confianza en la política, entendiendo que la política son los mecanismos por los cuales puede crecer individualmente, desarrollarse, entender qué es el camino para alcanzar la calidad de vida. Y aquí no hago diferencias entre chavistas y opositores, porque yo creo que todos en Venezuela aspiran, Rosa, a un clima de convivencia, a un clima de paz, a un clima de ahorro, a un clima de posibilidad, a un clima donde todos los venezolanos puedan estar en Venezuela, puedan comer 3 veces al día, puedan realmente sentir que la dirigencia es su verdadera representación en el Parlamento, en un consejo municipal, en la alcaldía, etcétera, etcétera. En pocas palabras, hay que rehumanizar la política de forma urgente, hay que eliminar los discursos de odio que al final lo que traen es aumento de polarización, pero también desenlaces fatales como vemos en otros países, y tratar de entender que la gente en los conflictos políticos es la que más sufre. Sí, y sobre este tema también nos había quedado una interrogante antes de irnos a la pausa. Es la gente la que sufre, pero es la gente que también es víctima de los discursos de polarización. Y les decía, el tema, bueno, de la apatía o de desafección de la política luego del desencanto, de, bueno, no me resolvió uno, no me resolvió el otro, han dicho que esto va a ocurrir y no ocurre. Es decir, de lado y lado hay desencanto, esto produce la desafección. ¿Hacia dónde nos lleva, Andrés Ignacio?
Bueno, Rosa, en este momento, además para complementar un poco lo que decía Pablo, el venezolano se siente abandonado por dos lados. Primero, se Sí. siente abandonado en la calle, lo que decía Pablo, es necesario que los políticos estén en los mercados municipales, en las calles, en los metros, para entender la realidad y ver cómo se atiende. Pero muchas veces esa política de calle es como un pañito de agua caliente para un dolor, te alivia un rato, pero no es la solución final para todos los problemas. Y necesitamos un grupo de políticos que esté tomando esa política, pero es también entender que en el mundo político, quienes te facilitan las condiciones, por ejemplo, para emprender, para hacer negocios, para invertir con seguridad jurídica, son también los políticos, porque nosotros muchas veces tenemos un concepto de político de calle, de un arepazo, de un casa por casa, y esa es una parte importante de la política. Pero quienes se aseguran de que Venezuela sea un país seguro y atractivo para invertir y para crecer económicamente son también los políticos. Y pienso que muchas veces han olvidado ese rol. Ese también fue el peligro de que no se votara en esta elección, porque mientras menos espacios se recuperaran o defendieran, hay menos políticos en una posición capaz de incidir en esos temas. Entonces, claro, para directamente tocar el tema de aquellos venezolanos que se sienten afectados, abandonados y desentendidos, es entender que no todos ellos están pendientes del tema político, pero que el tema político siempre tiene que estar presente en sus vidas. Entonces, creando liderazgos y discursos que toquen estos temas y que puedan presentar soluciones concretas para que el venezolano pueda salir adelante, que esa es su prioridad, es ahí donde vamos a recobrar la confianza del electorado con respecto a los políticos. No es a través únicamente de consignas, de discursos y de actividades, sino de resultados concretos y de que la ciudadanía se sienta identificado con esas Hablabas de un soluciones. tema importante, la confianza. Ahora te digo, ¿cómo se rescata esa confianza del electorado, del ciudadano en las instituciones también? Porque ese es otro elemento que está allí presente y que también es una cuota de la responsabilidad sobre el tema de la participación en procesos electorales. Si no siento confianza por los actores, si no tengo ya confianza por los procesos de negociación y de diálogo, porque siento que no han ofrecido ningún tipo de resultado y empiezo a dejar de creer en la política y se acercan más este tipo de personas a esas esperanzas de soluciones mágicas que tampoco pues, se presentan con resultados de esta forma, ¿no, Pablo? Sí, allí la principal responsabilidad de darle confianza a las instituciones proviene del gobierno, porque son evidentemente los representantes de los poderes públicos que existen en nuestro país, del ordenamiento jurídico, de la Asamblea Nacional, del Consejo Nacional Electoral. Son ellos los principales responsables de dotar confianza a estas instituciones. Pero por otro lado, Rosa, yo creo que gran parte de esa confianza se va a dar en la medida en que se hable con el ejemplo a la sociedad. Estamos hablando de una sociedad y tú haces un diagnóstico sociocultural y ves que la sociedad está agotada, está cansada, tiene problemas incluso de procesar la política, a veces no entiende realmente quiénes son sus autoridades electas, que eso es algo que es producto de la desinformación, pero también del desinterés y de la desafección política. Entonces yo creo que recuperar la confianza es una premisa fundamental. Ahora, allí es donde yo creo y asumo que de aquí a los próximos años debe existir una política o una iniciativa de pacto, unidad nacional y pacificación y reconciliación. Que la reconciliación no puede manifestarse como una claudicación, porque la oposición tiene que seguir siendo oposición. Es la base de toda oposición, es llegar al poder, hacer reclamos, representar a la gente. Pero el gobierno, ya que está en el poder, tiene que tratar de lograr un proceso de pacificación reconociendo que hay una oposición la cual se identifica con un sector de la población y una oposición que también no va a representar una amenaza a los dirigentes o altos dirigentes del gobierno. Ahí es donde yo creo que el valor de la negociación es importante, es plantearle al gobierno la posibilidad de que existe una negociación que no te va a poner una pistola en la cabeza, una negociación que no va a ir por una cacería de brujas, pero una posición que pueda aportarle mucho a la estabilidad económica de un país, que además eso puede atraer inversiones internacionales de otros países al ver que aquí hay un mínimo de estabilidad política. Bien, Pablo, Andrés Quintero y Andrés Ignacio Silva, vamos a ir a una pausa. Al regreso seguiremos conversando con ustedes, analistas políticos, sobre todas las implicaciones de lo que ha venido ocurriendo en el panorama político electoral nacional y también desde la política exterior de Estados Unidos. Vamos a escuchar sus conclusiones respecto a lo que sigue tras las últimas amenazas. Vamos a ir a la pausa, ya volvemos.